es una institución que en teoría debería velar por la democracia en México, dar voz a la elección del pueblo. ¿Pero realmente lo ha hecho? ¿Cómo nace el INE? ¿Cuántos fraudes electorales han ocurrido bajo sus narices? ¿Ha cumplido cabalmente con sus funciones o está ligada al pago de favores políticos? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. La creación de una institución encargada de las elecciones tiene su origen mucho antes de lo que hoy conocemos como el INE, y de esta manera ha ido evolucionando, así como el ejercicio mismo democrático de las elecciones. En 1830 se decretó la Ley para las Elecciones de Diputados y Ayuntamientos del Distrito y Territorios de la República, en la cual se describía el procedimiento para el empadronamiento, que consistía en por cada manzana o sección era necesario empadronar a cada ciudadano un mes antes de la elección y entregarle una boleta electoral que simultáneamente le serviría como identificación o como credencial. En la Constitución de 1917, promulgada por Carranza, se instituye la Junta Empadronadora, las juntas computadoras locales y los colegios electorales como organismos encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al presidente de la República y los miembros del Congreso de la Unión. A partir de esta época, las listas se revisaban bianualmente y tomando en cuenta los censos decenales para la creación de los distritos. En 1946 entra en vigor una nueva ley que crea un organismo de carácter técnico que se denominó Consejo del Padrón Electoral. Entre sus principales tareas estaba la de organizar una lista permanente de electores y la expedición de las credenciales de elector. En este mismo año se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Permitió que las elecciones se pudieran realizar sin que en ellas intervinieran los alcaldes y jefes políticos, como se realizaba desde el México independiente. Pese a esto, estaba conformada por la figura del secretario de Gobernación, además de un diputado y un senador, dos representantes de los partidos políticos de mayor relevancia. En 1951 aparece el Registro Nacional de Electores con el mandato expreso de actualizar el padrón electoral y expedir las credenciales de electores. En estos años, la emisión de credenciales del Consejo del Padrón Electoral eran de lo más sencillas. Se hacían solamente con una máquina de escribir. Se la llamaba credencial permanente de elector. No obstante, aunque se emitían leyes que buscaban legitimar los procesos electorales, las sospechas de fraudes continuaban, pues la cuestión es que estos organismos seguían dependiendo de los gobiernos imperantes. Así, para la sucesión de 1952 también se presentaron sospechas de fraude electoral con Adolfo Ruiz Cortines. Tras algunos años, en 1977, el organismo cambia por la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y se le conoce como LOPE. Con esta ley se permitía la participación de otras fuerzas políticas antes no incluidas, mediante modificar la integración de la Comisión Federal Electoral, que dio paso a la participación de los partidos políticos con registro condicionado o definitivo, en igualdad de condiciones, pues en la anterior legislación solo participaban los más relevantes, pero aún la comisión era presidida por el secretario de Gobernación, que siendo parte del gabinete del gobierno imperante no brindaba imparcialidad en los procesos electorales. En 1987 nuevamente se reformó el órgano, introdujo el criterio de la representación proporcional. Con ello, las elecciones de 1988, el Partido Revolucionario Institucional se vio favorecido y consiguió la mayoría de representantes, mientras que los representantes del Ejecutivo y el Legislativo, más los de los partidos políticos, sumaban 15 lugares en la Comisión Federal Electoral. El Partido Tricolor ocupaba 16 espacios. Dato histofílico: en 1988 otro fraude se dio en contra del Partido Acción Nacional en las elecciones de Chihuahua. Como mencionan los historiadores Rosas y Molina, se hizo uso de las conocidas artimañas, como la urna embarazada, el ratón loco y la violencia en las casillas, pero esta solo era la antesala del fraude más conocido en la historia de México. Y entonces llegan las elecciones de 1988 y la historia de la caída del sistema,
sistema. En la contienda se encontraban compitiendo Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD, Manuel Cloutier por PAN y Carlos Salinas de Gortari por PRI. En la campaña se veía comprometida la permanencia del PRI ante una preferencia popular hacia Cárdenas. Y el 6 de julio de 1988, tras unas horas de que se había comenzado el conteo de votos, sale el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, a los medios de comunicación a dar cuenta de la supuesta caída del sistema, y los resultados terminaron favoreciendo al candidato del PRI, aunque momentos previos a la caída en varias regiones la delantera la llevaba Cuauhtémoc Cárdenas. Pese a todo, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari comenzó, y paradójicamente al comienzo en este sexenio se crea el Instituto Federal Electoral en 1990, debido a la presión de la oposición por tener un organismo que en realidad salvaguardara el ejercicio democrático del voto. El Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, y ordenó la creación del Instituto Federal Electoral, el IFE, a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. Pero el presidente del Consejo General seguía siendo el secretario de Gobernación. Había 6 consejeros magistrados que eran personas sin filiación partidista con una sólida formación académica y profesional en el campo del derecho, pero propuestos por el presidente de la República y aprobados por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, un director y el secretario general del instituto, 2 diputados y 2 senadores y un número variable de representantes partidistas que se fijaba de acuerdo con los resultados que obtuvieran en la última elección. En 1991, el IFE emitía credenciales de plástico con elementos contra su falsificación. Era la llamada credencial naranja. En ella aparecía el nombre del ciudadano, la huella, la firma y ya presentaba un espacio para la fotografía. Dato histofílico. Con la creación del IFE vino la innovación de incluir la fotografía del votante en la credencial para votar, con la idea de dar un poco de confianza entre los ciudadanos, y surge una campaña publicitaria para animar a la población a ir a tomarse la foto, con el pegajoso "pero te peinas, cuñao". En 1992 se creó la credencial de elector con fotografía. Esta era una novedad, pues antes de esta fecha las credenciales para votar no contaban con ningún control de seguridad contra falsificaciones e incluso podía un mismo ciudadano tener más de una. Las primeras elecciones del IFE fueron las de 1994, en las que gana Ernesto Zedillo contra Diego Fernández del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Es hasta 1996, con una serie de reformas, que se eliminan las figuras del director y del secretario general del IFE y se crearon la presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva. El IFE tuvo como consejero presidente a un ciudadano elegido por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, pero esta nueva figura no tenía en realidad un carácter de arbitraje electoral y sus funciones se restringían a procedimientos administrativos como sancionar a partidos políticos. Así también se creó la figura del consejero magistrado. Pese a que el cargo de consejero ciudadano tenía la intención de inhibir la participación de los partidos en los procesos electorales con representantes en los órganos de organización de elecciones, estos terminaron apropiándose de los nombramientos y el Consejo General quedó en una representación directa de los partidos. En 2006 se hace otra acusación de fraude electoral en las elecciones entre los candidatos Roberto Madrazo del PRI, Andrés Manuel López Obrador por el PRD y Felipe Calderón por el PAN. La competencia entre estos dos últimos estuvo muy cerrada, con tan solo el 0.56% de diferencia. En 2009, la conciencia de esta larga historia de fraudes y el hartazgo impactaron en la población, con un alto nivel de desconfianza en la institución y en una convocatoria popular a favor del voto nulo, registrándose un nivel de abstencionismo muy elevado, 34 millones de votantes de los 78 millones inscritos. En 2012, en las elecciones del priista Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota del PAN y nuevamente López Obrador, en esta ocasión el IFE se le acusó de solapar delitos electorales y de colusión ante el exceso de los gastos de campaña y nuevamente la cooptación de votos mediante el regalo de tarjetas con dinero para usarse
quedarse en la cadena soriana a cambio de dar su voto. Pese a esto, al terminar el cómputo distrital de la elección federal, en la que se abrieron 78.469 paquetes electorales para la elección presidencial, se estableció que Enrique Peña Nieto había logrado 38.21% de votos, mientras que Andrés Manuel López Obrador obtuvo 31.59%. Había una diferencia de 6.62 puntos. En diciembre de 2013 se aprobó la reforma político-electoral que contempla modificaciones constitucionales no para fortalecer o modificar al IFE, sino para la creación del Instituto Nacional Electoral como autoridad en la materia, y en 2014 comienza sus funciones el INE. El INE tiene líneas de continuidad con respecto a su antecesora, el IFE. Una reforma que le permite al INE es estar al frente de un sistema electoral nacional integrado por 32 organismos públicos locales electorales, responsable de organizar las elecciones federales y las locales. Al INE le ha correspondido organizar las elecciones federales del 2015 y 2018, así como organizar las elecciones locales de 2015 a 2019. ¿Tú cómo has visto el inicio del INE como tal en las últimas elecciones? ¿Te parece que podrá ganarse la confianza de los votantes y hacer una diferencia con respecto a la larga historia de fraudes electorales que por desgracia son parte de la política mexicana? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.